Listo. Buenos días a todas y a todos. Estamos en el segundo módulo del proyecto Capacítate que la Universidad Católica mantiene con Diario El Universo. Como ustedes, soy Servio Correa, el profesor del módulo. Como ustedes recordarán, el módulo pasado hablamos sobre marketing estratégico y marketing operativo y vimos la importancia que tiene la investigación de mercado en este proceso del marketing. Creí conveniente comenzar un poco haciendo un recuento de lo que vimos el módulo pasado. Como verán en la siguiente diapositiva, entendimos que el marketing era el proceso de determinar si existe una oportunidad de mercado, diseñar un paquete de valor para satisfacerla, comunicarlo con éxito a su mercado meta, venderlo, distribuirlo y auditar los resultados obtenidos. Este es un proceso. Muchas veces, conversábamos la vez pasada, ¿sí? Muchas veces en muchas universidades o centros que enseñan marketing, se trata de que se especialicen en una u otra área. Esto no necesariamente es malo, pero nosotros vemos el proceso de marketing como eso, como un proceso que comienza como una necesidad de mercado, pasa por una definición de producto, va por un tema de comunicación y luego una venta y una distribución para llegar a los resultados obtenidos. Este concepto está presentado en el siguiente esquema que habla del marketing, ¿no? Primero la oportunidad de mercado en el primer bloque, luego el paquete de valor, luego la necesidad de comunicarlo y por último la venta y la distribución. Si ustedes dan cuenta en la parte de arriba de oportunidad de mercado, existe lo que se llama el marketing estratégico. Los otros forman parte del marketing operativo. ¿Qué significa el marketing mix o el marketing operativo? Son decisiones a corto plazo, generalmente menos de un año, en el cual se implementan las estrategias de marketing que se hicieron en la etapa de marketing estratégico. Abajo tienen una línea punteada amarilla. Eso significa que todas esas acciones, desde la oportunidad de mercado, el paquete de valor, la comunicación, la venta y la distribución, deben ser auditadas para, si no estamos obteniendo los objetivos deseados, ir un poco afinando esa estrategia, afinando esa operación. Este es un cuadro que lo resume de una manera distinta. Vemos el marketing estratégico en la parte de arriba, que está dividido en tres bloques: el de oportunidad de mercado, el de segmentación y mercado meta y el de posicionamiento. ¿Qué significa la oportunidad de mercado? Lo vamos a ir revisando a lo largo de este módulo. Quiero decirles básicamente que la segmentación y el mercado meta es simplemente ubicar quiénes son nuestros mejores clientes, definir cómo está conformado el mercado y identificar a quiénes le vamos a vender. Esa es la parte de segmentación y mercado meta. Eso es lo que habíamos conversado la vez pasada. Acuérdense que esto es solamente un resumen. La otra parte del marketing estratégico es el posicionamiento. El posicionamiento tiene que ver con la posición como queremos ser recordados por el consumidor. Conversábamos que aquí en el país existen algo así como 100 marcas de agua embotellada, ¿sí? Si ustedes quieren ser la marca 101, ¿qué atributo es el que tienen que comunicar? El ser puro, el ser cristalino, si son atributos que de alguna manera ya están posicionados en la mente de los consumidores. Si queremos ser la marca 101 y posicionarnos, deberíamos escoger otro atributo que sea también importante para el cliente para poder posicionarse. Esos tres aspectos del marketing estratégico, la oportunidad, la segmentación y el mercado meta, el posicionamiento, son estrategias que se fijan y que tienen un largo plazo. Eso lo diferencia del marketing operativo. El marketing estratégico tiene que ver con decisiones que no cambian de la noche a la mañana. Generalmente la oportunidad no cambia de la noche a la mañana. La segmentación y el mercado meta no cambian de la noche a la mañana. El posicionamiento es muy difícil de cambiar de la noche a la mañana. Por eso se denomina marketing estratégico. El otro punto que vimos también es el marketing operativo y conformado básicamente por el marketing mix, que es lo que vimos en la diapositiva pasada, y además la programación y presupuestación. ¿Qué significa programación y presupuestación? Significa cronometrar las actividades y ponerle números y ponerles un presupuesto a todas esas acciones que se van a tomar respecto al mix. ¿Cuál es el mix? Precio, plaza, promoción y distribución. Y al final la auditoría. La auditoría que significa analizar todas esas actividades que nosotros estamos haciendo para ver si están dando el resultado deseado. Eso es un poco el esquema que no solamente vimos la clase pasada, sino también el esquema que sigue el programa de mercadeo de Capacítate. Es decir, una idea de inicio a fin,
es un proceso. No quiere decir que una parte sea más o menos importante que la otra. Todas tienen una función vital y una función sinérgica, si se quiere, y una función de coherencia integral para que llegar al final de los términos, al final de los objetivos, que es el de vender más o el alcanzar un posicionamiento de la marca. Vamos en este módulo entonces a hablar básicamente de la oportunidad de mercado. ¿Qué es una oportunidad de mercado? Una oportunidad de mercado básicamente es una necesidad no satisfecha. En la siguiente diapositiva está claro, ¿no? Una necesidad no satisfecha. ¿Qué es una necesidad no satisfecha? Alguien en algún momento, en alguna parte del ámbito geográfico, tiene una necesidad que no está siendo atendida o no está siendo atendida de la mejor manera. Acuérdense cuando conversamos en el taller pasado, y hemos conversado también en las clases que han aparecido semanalmente los lunes, que la presencia de los taxi amigos. La presencia de los taxi amigos hace unos 20, 30 años prácticamente no había ese mercado o no había ese servicio. Cuando uno tenía que salir a la calle a buscar a las 12 de la noche un carro, tenía que ir a una arteria o una calle muy transitada, alzar la mano y tratar de parar un taxi amarillo, con la lógica de inseguridad que eso acarreaba. ¿Había ahí una necesidad no satisfecha? Sí. La necesidad estaba cubierta apenas por ciertas cooperativas. Cuando aparecen los taxi amigos, pues se encuentran con un gran mercado ávido de ese servicio. Hay algunos conceptos de lo que es investigación de mercados, que es básicamente lo que nosotros vamos a conversar en este taller. Alguien dice que es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el vendedor a través de la información. Otros dicen que es un enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y suministro de información para el proceso de toma de decisiones, y otras que es el diseño, obtención y presentación sistemática de datos y hallazgos relacionados a una situación específica del mercado. Lo que quiere hacer la investigación de mercados en suma es darle al ejecutivo de marketing, darle a la persona que debe tomar una decisión, básicamente la información más relevante y más necesaria para que tome esa decisión de la mejor manera. Eso es una investigación de mercado. Hay diferentes tipos de investigación de mercado, pero el fin último es ese, darle al consumidor, al ejecutivo de marketing, una información, generalmente una información sobre el consumidor para que tome la mejor decisión. Hay algunos datos, ¿no? La investigación de mercados, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2005, las empresas invirtieron más de 7.300 millones de dólares. En el 2007 esta cifra aumentó a 12.000 millones de dólares. En el 2005, 156.000 productos nuevos debutaron a nivel global, es decir, a nivel mundial, lo cual equivale a un producto nuevo cada 3 minutos. Y básicamente todos estos productos tuvieron una investigación de mercado previa o debieron tenerla. Según IXP Marketing Group, cerca de 21.000 marcas nuevas llegan al mercado cada año en el mundo entero. Se imaginan 21.000 marcas nuevas y se imaginan 156.000 productos nuevos cada año. Es bastante importante. ¿Por qué? Porque si regresamos al tema del posicionamiento, cada vez es más difícil encontrar una posición que nos diferencie de los competidores, porque las marcas son muchas, nuevas, cada año, cada día, y los productos son nuevos cada día, lo que deja muy limitado el espectro de la posibilidad de posicionarnos, ¿no? Pero miren lo que es importante también, dice que 8 de cada 10 productos fracasan en los 3 primeros meses después de su lanzamiento. En Japón fracasan a una tasa del 9.7 de cada 10. ¿Qué significa eso? Que todavía nos falta mucho por aplicar lo que es la investigación de mercados. Porque si estos productos tuvieran una correcta investigación de mercados, la tasa de fracasos no sería alta. Es decir, que de cada 10 productos fracasen 9 o fracasen 8 es bastante lamentable, ¿sí? Cuando hablamos de investigación de mercado, uno de los primeros puntos que hay que tratar es sobre las fuentes de información. Es decir, hasta qué punto, de dónde yo obtengo información, cuál es la fuente de esa información, porque acuérdense que nosotros conversábamos que la investigación de mercado básicamente es suministrar información para que yo pueda tomar una mejor decisión.
una mejor decisión en el tema o en el aspecto de marketing. Si lanzo el producto, si no lo lanzo, si la estrategia publicitaria es la adecuada, si le va a gustar a la gente el logo, si no le va a gustar, si la diferencian, si la reconocen la marca, si finalmente cumple con su propósito. Todas esas preguntas tienen que ver básicamente con el suministro de información o se solucionan con el suministro de información que me da la investigación de mercado. Yo tengo para ese efecto básicamente dos grandes fuentes. La fuente de la investigación, la fuente primaria y la fuente secundaria. ¿Qué son las fuentes secundarias de investigación? Las fuentes secundarias de investigación son aquellas fuentes o aquellos trabajos de investigación o aquellas investigaciones de campo que alguien más ha hecho y que me pueden servir. Mañana, si usted quiere sacar, por ejemplo, un producto, regresemos al caso del agua, un agua embotellada, usted podía recurrir a la bibliografía, recurrir a los diarios, recurrir a los estudios o alguna investigación que alguien haya hecho respecto al tema del mercado de aguas y que no necesariamente se hizo con el fin específico de lanzar una marca, pero a ustedes les puede servir. Esa es una fuente secundaria, una investigación que ha sido hecha con anterioridad, no para el fin mismo que quiero yo tener, pero que me puede ayudar. Alguien más lo hizo y yo lo puedo utilizar. Ese es el primer paso que se debe analizar al hacer una investigación, es decir, qué información existe relevante sobre el tema que yo quiero, sobre el cual quiero tomar una decisión. Una vez que las fuentes secundarias están descartadas o de alguna manera las fuentes secundarias pueden ser potencializadas o mejoradas esa información, aparece algo que se llaman las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Las fuentes primarias tienen que ver sobre todo con una investigación que yo hago para el fin específico de la investigación. Son básicamente las que conocemos, es decir, yo voy y hago la investigación para obtener la información del problema que yo quiero revisar. Estas fuentes secundarias y las fuentes primarias son los dos grandes grupos de información que nos pueden proveer los datos necesarios para tomar una decisión. Recuerden, las fuentes secundarias tienen que ver con las investigaciones hechas por otras personas que nos pueden ayudar y las fuentes primarias tienen que ver con la investigación que nosotros hicimos específicamente para el caso que queremos averiguar. Entonces, la investigación de mercados, sobre todo la investigación de mercados en el consumo masivo, sobre todo la investigación de mercados para los mercados de servicios, se centra en ¿quién? ¿Quién es el centro de la atención de la investigación de mercado? El centro de atención de la investigación de mercado básicamente es el cliente, es la persona que nos compra. Reconocer por qué nos compra y a veces reconocer por qué no nos compra es vital para la estrategia de marketing. Todo lo que es mercado masivo, todo lo que es mercado de servicios, básicamente tiene que ver con identificar el comportamiento de compra del cliente para poder nosotros definirlo e introducirnos en ese proceso de compra del cliente. Miren eso de ahí. Probablemente habrá cientos de miles de artículos sobre los cuales compiten entre sí cuando una visita promedio al autoservicio es de unos 30 a 45 minutos y yo tengo que observar todos esos productos en esos 45 minutos, deberíamos pasar prácticamente escaneando 60 productos por segundo y eso es imposible. Por eso es válido el tema del posicionamiento y por eso es válido el tema de saber cómo compra la gente para poder, entre ese grupo, miles y miles de artículos, ser los preferidos por el consumidor. Porque el consumidor de alguna manera puede estar de esta forma, puede estar desorientado. Imagínense estar en esa situación sin una marca de preferencia para ser escogidos en la percha del supermercado. Este proceso de escoger en la percha del supermercado es algo que vamos a leer, me parece que en el cuarto módulo, en el módulo de merchandising, para determinar cómo podemos ser exitosos en la percha. Pero lo que nos corresponde ahora es examinar ese proceso de compra que hace que el consumidor llegue a ese punto o escoja un producto de la percha o un producto en cualquier otro lugar. Cada vez las perchas están más atestadas, los productos son los mismos, los precios tienden a ser los mismos, los beneficios tienden a ser los mismos y significa un gran desafío en términos de investigación de mercados
para poder nosotros introducirnos en ese proceso de compra y ser los escogidos. Válido entonces el tema de identificar el proceso de compra del consumidor, algo que llamamos nosotros comportamiento del consumidor. ¿Cuál es el comportamiento del consumidor? Como lo verán en la siguiente diapositiva, es el proceso que el consumidor realiza al buscar, comprar, utilizar, evaluar, desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades. Es decir, es un proceso que va desde que yo reconozco una necesidad hasta que finalmente compro y luego la satisfacción post compra de ese servicio. Porque a veces la gente piensa que el marketing termina cuando vendemos. No termina cuando vendemos, a veces quizás recién comienza. Cuando compra una persona hay un servicio postventa o un análisis de la satisfacción, que casualmente es un tema de investigación de mercados. Cierta parte de la investigación de mercados se centra en el tema de la satisfacción post-compra del consumidor, porque la satisfacción post-compra del consumidor significa un poco si estaría dispuesto o explica un poco o determina un poco si estaría dispuesto a repetir la compra de nuestro producto. Este es un modelo de conducta del consumidor. Hay muchos modelos de conducta del consumidor, ¿sí? Este es un diagrama que trata de ilustrar un hecho que es cada vez más inexplicable en ciertos mercados, porque el consumidor toma decisiones que muchas veces no las entendemos muy bien desde el punto de vista racional, pero sí desde el punto de vista emotivo. Entonces, estos modelos de conducta del consumidor hay que tomarlos con cautela hasta cierto punto. Sirven para explicar y sirven para introducirnos un poco en la dinámica esta del comportamiento, pero no es una fórmula matemática exacta. Sabemos que el consumidor responde a ciertos estímulos. En el cuadro de arriba de la izquierda, el azul, podemos ver los estímulos de marketing. ¿Y cuáles son los estímulos de marketing? Los estímulos de marketing son el producto, lo que hacemos con el producto, qué beneficios tiene el producto, etcétera, el precio, la distribución, la comunicación y la competencia. Esos son los estímulos de marketing, lo que la empresa hace y que puede hacer que el consumidor o lograr que el consumidor nos prefiera. Otros son estímulos macroambientales. Los estímulos macroambientales no tienen que ver con lo que la empresa puede hacer, sino que son factores como los sociales, como los económicos, los culturales, los demográficos, los políticos y legales, los tecnológicos, los naturales, que inciden en la compra de productos. Recuérdense ustedes cuando había el fenómeno del niño, ¿no? Hace algunos años, si usted iba en esos meses y cogía un ascensor, había mucha gente que tenía gafas. ¿Por qué? Porque tenían la conjuntivitis. ¿Qué sucede? Que un factor natural incide de alguna manera en la compra de productos. En este caso la conjuntivitis activaba la venta de gafas, etcétera, etcétera, de productos para medicinales, etcétera. Si mañana también hay una ley que indica que a los profesionales de marketing le van a poner un impuesto o que mañana tienen que ir a capacitación todas las personas que quieran sacar la licencia, etcétera, o se sube el impuesto de un producto o se baja el impuesto de un producto, son consideraciones que no están en el poder de la empresa, pero que afectan la venta del producto. Entonces, hasta ahí, ¿qué tenemos? Tenemos dos grupos de estímulos. Uno que tiene que ver con la empresa, precio, plaza, etcétera, y otro que tiene que ver con el contexto del país, legal, económico, etcétera. Obvio está decir que si la economía de un país está bien, entonces tendrá sería un efecto positivo para las actividades de marketing. Si por el contrario una crisis económica, entonces tendríamos que adecuarnos a eso. Lo que quiero decir es que esto es una dualidad, una especie de sinergia. Yo puedo hacer algo con mi producto, con mi marca, pero también debo insertarla en un contexto que a veces es positivo o a veces es negativo. Una vez que el consumidor tiene esas dos informaciones, del lado de la empresa y del lado, o estímulos del lado de la empresa y del lado del contexto del país, entra algo que se conoce como la caja negra, pero en este caso eso no es negro, sino de alguna manera rojo. Entonces, ¿qué sucede? Los comienza a procesar a través de la motivación, qué tan motivado se siente de no adquirir un producto, a través de su percepción, porque a veces podemos tener un mismo estímulo y para unos significa una cosa y para otros significa otras cosas. A través del aprendizaje, a través de la memoria, aquí juega mucho el tema del posicionamiento, a través de la edad y del ciclo de vida
y etapas del ciclo de vida a través de la ocupación, a través de las condiciones económicas, de la personalidad, de los estilos de vida, de las creencias y actitudes. Conversábamos el módulo pasado, por ejemplo, que un consumidor de Harley Davidson podía tener el mismo rango de edad. ¿Se acuerdan de que lo habíamos nombrado incluso? Juan y Luis creo que era. Tenían el mismo rango de edad, el mismo nivel de ingresos, pero el uno tenía un estilo de vida más al aire libre que el otro que era más conservador. Entonces, en función demográfica, ambos eran consumidores de motocicletas, por ejemplo, pero en función del estilo de vida, solamente uno era consumidor de motocicletas. Entonces, para resumir, este proceso de aquí, estos estímulos de marketing y del macroambiente pasan por esas características del consumidor y el consumidor adopta una acción. Esa acción es el proceso de compra. De ese proceso de compra que vamos a ver luego, surge la satisfacción, la insatisfacción o el deleite. Se dice que un cliente está satisfecho cuando se cumplen sus expectativas, que un cliente está insatisfecho cuando no se cumplen sus expectativas y que un cliente está deleitado cuando se cumplen sus expectativas, y esa línea que ve y que va a aprendizaje significa que él de alguna manera aprendió que esa marca es buena y posiblemente la siga comprando en el futuro. La próxima diapositiva tiene que ver con los tipos de comportamiento de compra. Ya vimos anteriormente que hay un estilo o un modelo de conducta del consumidor, pero no compramos de la misma manera salsa de tomates como compramos un vehículo, no compramos una casa de la misma manera que compramos un jean o compramos un par de zapatos. Entonces, esta es una matriz que identifica 4 tipos de comportamientos de compra y que están divididas por las variables que voy a citar a continuación. ¿Qué es eso que significa alto compromiso y bajo compromiso? ¿Qué es eso? El alto compromiso y el bajo compromiso. El compromiso de compra, es decir, hasta qué punto esa compra es autoexpresiva, es decir, dice mucho del consumidor. Hasta qué punto esa compra es costosa, hasta qué punto esa compra es poco frecuente. Si es autoexpresiva, si es poco frecuente y es de alto valor, entonces existe un alto compromiso, porque esa compra me cuesta mucho, dice mucho de mí, ¿sí? Entonces, ese es el sector alto compromiso. Es de bajo compromiso cuando no dice mucho de mí, la hago frecuentemente y es barata hasta cierto punto o la compra es más económica. Las diferencias significativas entre marcas, que es la parte de la izquierda. Hay marcas que tienen muchas diferencias, es decir, en el caso de las universidades, matricularse en una universidad X no es lo mismo que matricularse en una universidad Y, pero comprar sal prácticamente no hay ninguna diferencia. Si ubicamos en una matriz eso, tenemos 4 tipos de comportamientos de compra. El comportamiento de compra compleja o la conducta de compra compleja, que se da cuando existe un alto compromiso de compra y unas diferencias significativas entre marcas. El caso de los vehículos, el caso de las casas, es una conducta de compra compleja. El caso de matriculación en una universidad es una conducta de compra compleja y el consumidor pasa por unas etapas que ya vamos a ver. Cuando existe un bajo compromiso en la compra, es decir, que es poco arriesgada, no dice mucho de mí, se hace frecuentemente, es barata, etcétera, existe una conducta de compra de búsqueda de variedad. Es el caso de las galletas. A veces uno compra galletas más por la variedad que por otra cosa. Como el compromiso es bajo, como la compra es económica y como la compra es frecuente, yo tiendo a comprar diferentes marcas porque hay muchas diferencias significativas entre ellas, ¿sí? Compra de galletas es un ejemplo clásico. Existe otra que es la conducta de compra de reducción de disonancia, donde hay un alto compromiso de compra, porque la compra, como dijimos, es autoexpresiva, dice mucho de mí, es poco frecuente, es costosa, pero existen pocas diferencias entre marcas. Se da más o menos cuando las mujeres compran vestidos, ¿no? Cuando se compran vestidos, no hay muchas diferencias entre marcas, se lo compran y luego comienzan a tener algo de disonancia. ¿Qué significa la disonancia? Lo compran, pero luego comienzan a fijarse en que quizás no está muy bien, que quizás está mal, que al final mejor hubieran comprado el X, que mejor hubieran comprado el Y, porque al haber poca diferencia entre marcas, no se sienten seguras
de la compra, porque cada marca no está muy posicionada. Y como fue un alto compromiso, como dice mucho de ella, comienza un poco la inseguridad. Generalmente se le llama conducta de compra de reducción de disonancia, es decir, que trata de, no se siente segura sobre la compra. La conducta de compra habitual involucra un bajo compromiso, es decir, repito, es frecuente, poco costosa, no dice mucho de mí y hay pocas diferencias entre marcas. Por ejemplo, el caso de la sal, el caso de la salsa de tomate en algunos mercados, el caso de las pastas, realmente uno llega a la percha y no ve mucha diferencia. Y como tampoco es una compra muy expresiva o muy arriesgada, no pasa por un proceso muy grande. Estos son más o menos los 4 conductas de compra. Hay muchos otros modelos. Lo que debe quedar claro aquí es que los procesos de compra son diferentes dependiendo de lo que compremos y del tipo de consumidor, ¿sí? Vamos a fijarnos básicamente en la conducta de compra compleja. La conducta de compra compleja pasa por algunas etapas. Una etapa de reconocimiento de la necesidad, es decir, yo reconozco que tengo que matricularme a una universidad, me doy cuenta que necesito una laptop, me doy cuenta que el vecino de la izquierda puso TV cable o puso cualquier servicio de cable, entonces yo necesito tenerlo también. Me doy cuenta que el vecino del frente se compró un carro, entonces quizás yo también me merezca un carro, etcétera, etcétera. Hay una búsqueda de información. Cuando yo tengo que escoger información, porque acuérdense que la compra es compleja, y si la compra es compleja, ¿qué pasa? Dice mucho de mí, es costosa, entonces yo necesito buscar información, porque no se compra casa, carro, etcétera, de la noche a la mañana. Una laptop tampoco se compra de la noche a la mañana, hay que buscar mucha información. Entonces existe un proceso de búsqueda de información. Luego que he encontrado la información, existe un proceso de evaluación de alternativas. Luego que he buscado la evaluación de alternativas, finalmente la decisión de compra y una conducta post-compra. Esas son las etapas en las cuales debo fijarme. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en la etapa 2 de búsqueda de información, yo como persona de marketing debo saber dónde el consumidor busca información. Si busca la información en la revista X o busca en redes sociales o sigue a alguien que en Twitter que a la final puede ser un líder de opinión o si a la final escucha la radio, ¿qué tipo de medios está escuchando mi mercado meta para yo poner mi producto en ese medio de comunicación? Hay otra cuestión a tener en consideración, los actores de la compra. Estos son los actores de la compra. Existe un iniciador, existe un influyente, un usuario, un decisor y un comprador. Existen diferentes personas involucradas en este proceso. No todas aparecen en todos los procesos, pero pudiera haber en algunos mercados una persona que inicia la compra, otro que es un líder de opinión e influye sobre la compra, otro que es el decisor, otro que compra y otro usuario. Esto está medio difícil, pero vamos a verlo en la siguiente foto. Esta niña tiene un problema de salud, ¿sí? Entonces, ya que el ingeniero Juan Arturo Moreira ha respondido a las inquietudes que han tenido ustedes, sigamos un poco con esta segunda parte del taller de investigación de mercados cualitativa y cuantitativa. Hemos ido revisando un poco de más a menos, ¿no? Revisamos el tema del proceso de marketing, revisamos un poco el tema de comportamiento del consumidor, los modelos o tipos de comportamiento de conducta de compra o comportamiento del consumidor. También vimos un poco el proceso de compra, las personas que influyen en el proceso de compra. Estamos aquí para conversar un poco sobre los obstáculos de la investigación de mercado. ¿Cuáles son los obstáculos de la investigación de mercado? ¿Por qué es tan difícil en algunos momentos llegar a la conclusión de que necesitamos información y hacerlo de una manera eficiente? Me parece a mí que el primer obstáculo es que no se hace de manera integral. La investigación de mercados se hace o solo hacen encuestas, o solo hacen focus group,
o solo hace una entrevista a profundidad, pero no se hace cumpliendo todo un proceso que lo vamos a ir viendo después, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo después, pero básicamente uno de los problemas es que no hay un proceso de investigación, sino que cada empresa tiene su modelo preferido o su herramienta preferida y solo aplica esa. Y de alguna manera se pierde la riqueza de tener varias herramientas coordinadas sinérgicamente. La otra diapositiva nos habla de que no hay tiempo para hacerla. ¿Cuántas veces en la empresa, yo he escuchado personalmente como consultor, ustedes lo deben haber escuchado en algunos momentos, cuántas veces en la empresa sucede que hay que sacar el producto en 2 días más, o la próxima semana, o el próximo mes porque la competencia se nos viene, y no hay tiempo para hacer la investigación? Y mañana ese producto sale del mercado. ¿Por qué? Porque realmente no hicieron una buena investigación para determinar, por ejemplo, si el producto satisface una necesidad o no, si el producto se debe comunicar de tal o cual manera, cuál es el consumidor del producto, cuál es el consumo en medio de los consumidores para poner nuestra comunicación en esos medios. En fin, no hay tiempo para hacerlo. Entonces vivimos en una etapa de inmediatez. Es decir, sacamos el producto y un poco como que vamos a ver qué pasa, ¿no? Ese es otro problema, el que no le dejamos tiempo para una correcta investigación y tomar la decisión de la mejor manera. Me parece que otro problema es que solo se conoce el mercado por investigaciones de terceros. Yo en algunas ocasiones he visto a gerentes de marketing, he visto a gerentes de productos, básicamente convertirse en coleccionistas de investigaciones. Le piden a la agencia de investigación de mercado, a la consultora, investigaciones sobre todo. Tienen cerros y cerros de papeles puestos en el escritorio respecto a las investigaciones de mercado. ¿Y qué sucede después? Sucede que solo conocen su mercado a través de lo que pueden leer de las investigaciones, que por muy buenas que sean, ¿sí? No serían mejores si ese jefe de producto o ese gerente de marketing, una vez que otra, en la final saliera, recorriera el mercado, viera sus productos en percha, viera el comportamiento del consumidor, analizara in situ lo que está pasando, para que esa información que le está dando la agencia o la consultora pueda él suavizarla o enriquecerla de alguna manera con su propia información o con su propia intuición realmente. Es decir, no debe el ejecutivo de marketing tener o estar enlazado o encadenado a la investigación de mercados puesta en su escritorio, a los informes de investigación de mercados puestos en su escritorio, sino también y sobre todo salir él mismo a ver el mercado para desarrollar también una comprensión sobre ese mercado y en el cual también con la información que le proporciona la consultora pueda verse enriquecido. Entonces, la investigación de mercados, ¿qué tiene que hacer? La investigación de mercados básicamente tiene que, en el ejemplo que estamos siguiendo, no, en esta línea que estamos siguiendo, la investigación de mercados tiene básicamente que enfilarse hacia el comportamiento de compra para obtener información sobre cómo compra el cliente o cuáles son los factores inherentes a ese proceso para poder ubicar el producto en ese comportamiento de compra. Aquí entramos a un tema un poco árido, ¿no? Pero necesario, el tema del diseño y la investigación. Existen 2 tipos de investigación, algo que se conoce como la investigación exploratoria y algo que se conoce como investigación concluyente. La investigación concluyente a su vez se divide en 2 tipos de investigaciones, la investigación descriptiva y la investigación causal. Esta es una clasificación que es generalmente aceptada, esta es una clasificación que es académica también y que es global, es decir, los tipos de investigación son esos, la exploratoria y la concluyente dividida en descriptiva y causal. ¿Qué es la investigación exploratoria? Y antes que eso, vamos a ver este gráfico, ¿no? que enlaza estos tipos de investigación que hemos diseñado aquí con el proceso de toma de decisiones que está a su derecha, que son esos renglones azules. ¿Qué significa? La investigación exploratoria básicamente me ayuda a mí
a reconocer y definir el problema de decisión. Vamos a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Vamos a ver si vamos al tema del lanzamiento del agua embotellada. ¿Cuál es el problema y definición del problema ahí? Es decir, si lanzo la marca de agua embotellada y si existe mercado para eso. Lo otro es identificar los cursos de la acción. La investigación exploratoria me ayuda para esos dos temas, reconocer el problema e identificar cursos de acción. En el tema que estamos poniendo como ejemplo podría decirse que, mira, podemos sacar un agua con un precio más bajo, podemos sacar un agua con un contenido más alto para dar más volumen al producto, podemos sacar un agua solamente en ciertos sectores de Guayaquil, podemos sacar un agua que sea ecológica a la final para entrar en esta onda ecológica del consumidor, etcétera, etcétera. Esos son los dos puntos donde nos ayuda la investigación exploratoria en el proceso de toma de decisiones. La investigación concluyente me ayuda básicamente a evaluar los cursos de acción y seleccionar un curso de acción. En esta etapa, como su nombre lo dice, ya tengo que definir cualquiera de los cursos de acción puestos en la etapa anterior y seleccionarlo. La otra etapa es una etapa de auditoría de marketing, como lo hemos visto, que una vez implementada la decisión, se la va auditando para ver cuáles son los resultados. Regresemos al tema de la investigación exploratoria. ¿Para qué sirve la investigación exploratoria entonces? Se utiliza en las etapas iniciales del proceso de decisión. El propósito es formular hipótesis con relación a problemas u oportunidades potenciales y precisar un problema u oportunidad vagamente identificado. Esos son los objetivos de la investigación exploratoria. Darnos una idea del problema e identificarlo vagamente. Cuando nosotros hacemos consultoría, uno de los primeros problemas que tenemos es realmente, valga la redundancia, identificar el problema. Muchas veces los gerentes o ejecutivos de marketing nos dicen el problema es tal o cual, pero ellos confunden el problema con el síntoma. Por ejemplo, nos dicen, el problema nuestro es que estamos bajando en las ventas, pero eso básicamente no es el problema, ese es un síntoma. El problema es que quizás no estamos sirviendo bien al cliente, quizás no estamos llegando con la distribución, quizás hay mucha competencia, quizás nuestro precio sea alto o quizás, lo que es también importante, no justificamos el precio. Es decir, no le damos a la gente los beneficios necesarios para que piensen o se cercioren de que ese precio es el adecuado. Entonces, ese es más o menos el tema de la investigación exploratoria. El tema de la investigación exploratoria tiene que ver con definir el problema de la investigación y un poco identificar los cursos de acción. Por ejemplo, esta es una hipótesis a partir de la investigación exploratoria. En este ejemplo ficticio, ¿no? Tengo una hipótesis, es algo que no es confirmado, una suposición sobre cómo funcionan las variables. Entonces, esta hipótesis es la siguiente: si en nuestra publicidad hacemos énfasis en los precios bajos en lugar de la calidad de nuestras prendas, las ventas aumentarán. Esa es una hipótesis. Yo estoy suponiendo que si en la publicidad digo tenemos los precios más bajos de Guayaquil, las ventas van a aumentar, y que si hago comunicación sobre la calidad de nuestras prendas, las ventas no van a aumentar. Es decir, que yo debería hacer énfasis en precios bajos en lugar de calidad cuando comunique las prendas. ¿Qué supone eso? Eso supone que conocemos un comportamiento del consumidor. Supone que el consumidor está de alguna manera siendo sensible al precio bajo. Eso es una suposición que parte de un comportamiento del consumidor. Por eso comencé este módulo o este taller con el tema del comportamiento del consumidor, porque de esa hipótesis sugiere o establece que esa es la sensibilidad del consumidor. Posiblemente es un consumidor de precios bajos, un consumidor de poca capacidad adquisitiva, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una hipótesis que puede surgir en una investigación exploratoria. Estamos entonces en este tema, ¿no? En el tema de los tipos de investigación. Hemos revisado la investigación exploratoria, que me ayuda a reconocer y definir el problema de decisión,
y me ayuda a identificar los cursos de acción. Vamos ahora a la investigación concluyente. Como lo habíamos conversado, la investigación concluyente tiene que ver con el suministro de la información para la evaluación de cursos alternativos de acción. Y aquí ya no solamente yo defino el problema e identifico, sino que comienzo a evaluar qué camino es el más apropiado. Comienzo a evaluar cuál es la mejor alternativa para, en este caso, sacar el producto al mercado. Como lo vimos también, esta investigación concluyente tiene que ver con dos tipos de investigaciones: la investigación descriptiva o la investigación causal. La investigación descriptiva, como su nombre lo dice, tiene que describir de una manera más precisa el problema, el objetivo de información necesario. Es decir, una investigación descriptiva se diferencia de la exploratoria porque hay una enumeración clara del problema o decisión y los objetivos específicos de información están detallados. ¿Cuándo se utiliza una investigación descriptiva? Cuando se intenta describir gráficamente las características de los fenómenos de marketing y determinar su frecuencia de ocurrencia, y cuando se necesita determinar el grado de asociación de las variables de marketing. Yo creo que se entiende mejor esto con un ejemplo. Estos son los ejemplos de la investigación descriptiva. Por ejemplo, en el caso que estamos manejando, de las prendas de vestir, ¿no? Ejemplo de la investigación descriptiva es, por ejemplo, el 80% de las ventas de nuestras prendas de vestir provienen de los clientes de clase social alta domiciliados en la zona norte de la ciudad. Eso es un ejemplo de investigación descriptiva. Nos está diciendo que el 80% de nuestras ventas vienen ¿de quiénes? De clientes de clase social alta. ¿Domiciliados dónde? En la zona norte de Guayaquil. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para tomar qué decisión? ¿Qué podemos sacar de ahí? Algunas conclusiones. Las básicas serían de que nuestros clientes sobre todo son de clase social alta, que viven en la zona norte de la ciudad, y eso nos ayuda ¿a qué? Quizás a enfilar una mejor campaña de comunicación solamente a esa zona, o simplemente darnos cuenta que están el 80% de las ventas en un pequeño grupo de clientes probablemente. Y lo que compren esos clientes vamos a tener que estar muy atentos para poder comprar más productos de ese tipo para poder satisfacerlos y incrementar las ventas. Otro ejemplo de investigación descriptiva, ¿cuál es? Se dice, del 100% de nuestras ventas, el 60% corresponde a ropa formal. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la mayoría de ropa que vendemos en la tienda es una ropa, marcas de tipo formal. Tenemos que ver si reorientamos el portafolio de marcas para ir surtiendo de mejor manera ese segmento de ropa formal. Otro dice que el 75% de nuestros clientes tienen entre 20 y 28 años. Otro tema de descripción, que nos dice que nuestra clientela es básicamente joven, que nos dice que quizás nuestra clientela no tenga tanta capacidad adquisitiva, o al final que nuestra clientela tiene ciertas marcas preferidas, marcas más juveniles o marcas más semiformales o deportivas incluso. Esos son ejemplos de la investigación descriptiva. ¿Cuáles son las mayores exponentes de la investigación descriptiva? Las encuestas. Estos datos generalmente salen de las encuestas, ¿no? Se suma, se hace un promedio y se saca un porcentaje, y esos son los que estamos en este momento analizando. Otro tema de la investigación, otro tipo de la investigación concluyente es la investigación causal. ¿Qué es la investigación causal? La investigación causal ya es algo un poco más, es mucho más estadístico y mucho más determinante, ¿no? Significa determinar qué variables son la causa de lo que se predice, es decir, el efecto. Veámoslo con un ejemplo. Este es un ejemplo de investigación causal. Si se recortan los precios de nuestros productos en un 15% y se incrementa el presupuesto para promoción en un 13%, las ventas aumentarán en un 25%. Es decir, son modelos estadísticos que tratan de establecer cómo se van a manejar las ventas en función de un cambio en dos variables, es decir, en este caso la variable precio y la variable promoción. Son modelos estadísticos que son muy difíciles de lograr porque
tratar de encontrar una fórmula para medir el comportamiento del consumidor, pero con la información adecuada se podía llegar a una especie de fórmula. Esa es una investigación causal, causa y efecto, es decir, determinar qué variables se pueden mover para causar el efecto deseado y eso tener una seguridad y un potencial para medirlo. Vamos entonces a este modelo que hemos hecho, ¿no? Tenemos los tipos de investigación de un lado y el tema del proceso de toma de decisiones. La investigación exploratoria me ayuda a mí a reconocer el problema, identificar cursos de acción y la investigación concluyente me ayuda a evaluar esos cursos y tomar una decisión determinada. Ahora, hay dos cuestiones aquí. Hay una cuestión de investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. ¿A qué me refiero? Estas son herramientas de la investigación para llegar a los objetivos. Básicamente se dividen en dos, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. ¿Qué tiene que hacer la investigación cualitativa? La investigación cualitativa sobre todo trata de ver el tema de las percepciones y motivaciones de los consumidores, el tema de las percepciones y motivaciones de los clientes. Es muy profunda, trata de establecer el por qué el consumidor hace lo que hace, ¿sí? Por ejemplo, identifica las percepciones y motivaciones del consumidor. Es una técnica flexible y no estructurada, es decir, no es como una encuesta donde usted va y comienza a responder las preguntas sí, no, etcétera, sino que es bastante amplia, puede ir cambiando de un modo a otro. Ya lo vamos a ver después esto de no estructurada. La relación con el consumidor o con el entrevistado generalmente es más larga, ¿sí? Generalmente es más larga, como es flexible tiende a ser más larga. Luego le vamos a explicar. Se aplica a un reducido número de personas y se obtiene información muy profunda sobre el consumidor. Recapitulemos un poco. Analiza percepciones, motivaciones, es no estructurada, tiene una relación más larga con el entrevistado, se aplica a un reducido número de personas y se obtiene una información, por eso se obtiene una información más profunda. Estas son las diferentes técnicas de investigación cualitativa. La entrevista a profundidad, el focus group, las técnicas proyectivas, las técnicas creativas, la observación y el mystery shopping. Vamos a ver la entrevista a profundidad. La entrevista a profundidad básicamente tiene que ver con una persona conversando con otra persona, es una aplicación individual. El entrevistado siente mayor comodidad para tratar temas delicados, se debe evitar hacer preguntas directas y se debe hacer la guía de la entrevista. Es decir, yo me siento con una persona a conversar sobre por qué compra o no compra un producto. Se puede durar hora y media, una hora y se obtiene mucha información al respecto. ¿Por qué es no estructurada? Porque no es que usted se sienta al lado de él y le hace una encuesta, sino que son temas en bloque, por decirle qué piensa de la categoría de colas, cuáles son las colas más preferidas, las colas negras o las colas rojas para usted, o qué es lo que espera de una bebida gaseosa, etc. Vamos a ver luego un ejemplo de eso. El grupo focal. El grupo focal básicamente tiene que, la diferencia entre la entrevista y el grupo focal es que es una entrevista grupal. Se hace a no una gran cantidad de personas, a un grupo de personas, entre 8 o 10 personas. Se supone que las personas se comunican con mayor facilidad encontrándose en grupos porque se genera una interacción entre ellos. Entonces, algo que dice el uno o una interacción con el otro dispara una reacción en un tercero y se trata de encontrar una información más rica y más dinámica por sí antes que en la entrevista a profundidad. En la entrevista a profundidad recuerden que es una persona. En la entrevista grupal o en el focus group existen varias personas. ¿Cuál es la diferencia con el focus group? Se supone que la información que se obtiene en un focus group se da de mayor calidad por la interacción que tiene, ¿no? Por la dinámica que tiene entre todas estas personas que responden las mismas preguntas y conversan entre ellos. El moderador debe lograr una conversación dinámica y espontánea en el focus group. Dura entre 1 o 2 horas y participan, como ya lo dije, entre 8 o 12 personas. El riesgo de influencia del moderador o de algún participante es alto. Hay moderadores a la final que
pueden interpretar lo que dicen estos consumidores de una manera, o algún participante puede liderar la conversación y la gente tiende a irse un poco a las respuestas que él hace, un poco sesgarse hacia lo que él opina, porque es una persona que domina la conversación. Se realizan en una habitación cómoda o la cámara de Gesell y se utiliza la guía de focus group. ¿Qué es esto de la guía del focus group? ¿Y qué es esto de la guía de la entrevista, como habíamos conversado en la etapa anterior, en la etapa de la entrevista a profundidad? Es esto de acá. Esto es un ejemplo de focus group. Por ejemplo, se hace una pequeña introducción. Esto es algo que tiene el moderador en el focus group, lo tiene solamente él, y él sigue esa especie de orden. Si ustedes se fijan bien, eso no tiene una respuesta sí, no o tal vez como una encuesta. A eso me refería cuando decía que era no estructurada. Es decir, son abiertas las preguntas y él puede intercalar cualquier tipo de observación o pregunta en medio de eso. Vamos a la etapa de la introducción. Se hace una breve presentación del moderador y los participantes, se hace una explicación de la metodología a seguir, etcétera, etcétera. Luego se va hacia la actitud de la categoría de producto. Miren las preguntas, dicen, ¿qué consumen ustedes cuando tienen sed? ¿Qué es lo que más consumen con mayor frecuencia cuando tienen sed? ¿Cuáles son los productos preferidos? ¿Por qué? Es muy abierta. Se trata de que el consumidor se explaye y converse mucho sobre el tema. No queremos que nos diga qué, sí, no, etcétera, sino por qué. Entonces ese es un ejemplo pequeño de una guía de focus group. ¿De dónde nace esta guía de focus group? Nace de lo que necesite el cliente conocer o de lo que necesite el investigador conocer, lo que necesite la empresa conocer del cliente. En este caso habla del lanzamiento de una cola nueva. Entonces necesitamos saber la actitud hacia las colas, por qué la comprarían, por la que no la compraría, etc. ¿Qué son las técnicas proyectivas? Son utilizadas en la psicología. Las técnicas proyectivas tienen que ver con la proyección que yo hago de lo que yo pienso en la compra. Entonces las técnicas proyectivas, la investigación por técnicas proyectivas, que básicamente nacen de la psicología, ¿sí? Esa investigación por técnicas proyectivas se aprovechan el hecho de que los consumidores tienden a hablar más auténticamente o con mayor sinceridad si piensan que hay un tercero o piensan que representan un tercero o piensan o se proyectan en un tercero instrumento o en un instrumento de investigación. Lo vamos a ver poco a poco. Las técnicas proyectivas se clasifican en tres grupos: las de estímulo verbal, las de estímulo con imágenes, colores o formas y las de estímulos con personas. Vamos a ir revisando la primera, que es la de estímulo verbal. La del estímulo verbal tiene que ver, se divide a la vez en tres tipos: el test de asociación de palabras, el test de completar oraciones y el test de terminación de historias. Este test de asociación de palabras, ¿qué significa? Significan a su vez tres características o tres instrumentos: el test de asociación libre, el test de asociación limitada y el test de asociación sucesiva de palabras. El test de asociación libre, en el test de asociación libre, se hace una lista de las palabras que se lee al participante para que él responda en cada caso con la primera palabra que le venga a la mente. Es la que básicamente conocemos. Le dicen agua y uno dice océano, le dicen cielo y uno dice azul, etcétera, etcétera. El test de asociación limitada, en este caso, se limita el tipo de palabras con el que el entrevistado puede responder. Puede ser un color, un animal, marcas, etcétera. Luego hay un ejemplo sobre eso. Y el test de asociación sucesiva de palabras, solo se menciona una palabra al entrevistado y a partir de ella, sin detenerse, él mismo debe formar una cadena de palabras. Vamos a ver un ejemplo de esto. Se le dice, si la marca fuera un animal, la marca de coche fuera un animal, ¿qué animal sería? Y ahí dice, el Audi sería un delfín por la línea suave en los cambios. El BMW, un cisne porque es bello, dice. El tiburón por su agresividad. El Ford diría perro. El Puma por americano más que por puma, etcétera, etcétera. Es decir, son
respuestas, que esto es sacado de un libro de la colección de Lexig, que habla de este tipo de investigaciones, ¿no? Donde se le dice a las personas, si la marca fuera un animal, ¿qué animal sería? Miren lo del Volvo. El Volvo dice el hipopótamo, algo muy cuadrado. Un oso es duro y seguro, que un poco responde, según este libro de Lexig, responde al tema del posicionamiento de Volvo, porque el posicionamiento de Volvo es un posicionamiento mucho linkeado o mucho definido por la seguridad. El test de completar oraciones, otra prueba de estímulo verbal. El entrevistado completa una serie de oraciones. A veces se suele facilitar, como en estos casos, el inicio de la oración, y en ocasiones se hace al revés, se menciona una marca y se le pide que haga una oración. Estos son los ejemplos para las motos Harley Davidson, por ejemplo. Yo siento a esta persona y le digo, mira, completa esto, y al completarlo él va a proyectar lo que él siente. Dice, lo más importante de una moto es, las Harley Davidson llevan a la gente a, con una moto BMW, mis amigos van, al comprar una moto la gente se fija en, la Harley Davidson recuerda a. Veamos la segunda oración. ¿Qué pasaría si la gente dice, las Harley Davidson llevan a la gente a comprar la comida de fin de semana? O la moto Harley Davidson llevan a la gente a la esquina a comprar cola. No estaría de acuerdo el posicionamiento de la Harley Davidson con un posicionamiento mucho más deportivo y de motos de paseo, por ejemplo. La otra es el test de completar historias. Ya no es el tema de palabras, ya no es el tema de oraciones, sino el tema de completar historias. ¿Qué pasa ahí? Se le dice al entrevistado el inicio de una historia y él tiene que terminarla. Y se supone que al terminarla proyecta lo que siente en esa historia. Ese es el fondo de las técnicas proyectivas, ¿no? Que se le da la oportunidad al consumidor de proyectarse en el instrumento de investigación, en este caso la historia. Dice, la señora Pérez y su hijo Pedro, de 7 años de edad, toman su lista de compras y se van a adquirir los comestibles para toda una semana. Luego de llenar casi toda la lista, llegan a la sección de los cereales, donde se encuentran con una variedad de artículos. Y siga con la oración, con la historia. Podrá decir, sí, pero estos artículos son muy caros, entonces prefieren irse a tal lugar y comprar tal marca. Podría ser, pero en todo caso se cumple el objetivo de la técnica proyectiva, donde el consumidor proyecte en este instrumento lo que está pensando. Vamos ahora a las técnicas proyectivas con estímulos, imágenes o colores. Está el test de apercepción temática, el test de determinación de caricaturas y el test de Rorschach. El test de apercepción temática es este de aquí. Se muestra una tarjeta con dibujos que representan situaciones, en este caso es una familia en la playa. El entrevistado debe interpretarlos y generalmente aplicar una historia vinculada a la compra o uso de un producto. Por ejemplo, se le pone y dice, esta familia está lista para disfrutar sus vacaciones en la playa. ¿Qué playa cree que escogerán? ¿En qué hotel cree que se van a hospedar? ¿Por qué escogieron ese hotel? Entonces, este es un estímulo, se le dice en investigación, ambiguo, es decir, es poco estructurado, es decir, está muy abierto, puede ser interpretado a conveniencia del consumidor. Entonces, lo que hace él es montar una historia sobre esa gráfica. Y al hacer la historia, proyecta lo que siente en esa historia. Y eso es lo que uno analiza y luego interpreta. La siguiente diapositiva tiene que ver con ¿qué? Con el test de determinación de caricaturas. Aquí esta es una variante del test de apercepción temática. Si se presenta un dibujo con un porcentaje. Bien, regresamos entonces con lo que son las técnicas creativas. ¿Qué son las técnicas creativas? Las técnicas creativas se utilizan generalmente para generar un proceso, valga la redundancia, intensivo de nuevas ideas. Se empezaron a utilizar en otros campos y luego se utilizaron a la investigación comercial.
Las más utilizadas son las tormentas de ideas, la técnica Phillips 66, la técnica Delphi. Este tipo de investigación suele complementarse con otras técnicas cualitativas. Vamos a ver lo que son las lluvias de ideas o tormentas de ideas. Se selecciona un grupo heterogéneo de personas y se plantea un tema a tratar. Luego cada individuo expone con libertad sus ideas sin ningún tipo de críticas. Posteriormente se comienzan a comentar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas con el fin de profundizar en estas. Básicamente esa es una lluvia de ideas. Vamos ahora a otro tema. Ya vimos las técnicas creativas, una de ellas la tormenta de ideas. Vamos a otro tema de observación. Muchas veces el cliente no hace lo que dice que va a hacer. Muchas veces contesta A y hace B. Muchas veces nos dice X y hace Y. Para solucionar este problema, en algunas ocasiones se utiliza lo que es la observación. ¿Qué es la observación? La observación es simplemente ver lo que hacen los clientes en lugar de averiguar lo que nos dicen que hacen. Es decir, ver a un consumidor en la percha, mirar cómo se escoge el producto antes que decirle o preguntarle, ¿sí? Existen algunas modalidades, por ejemplo, la observación humana o mecánica, es decir, en algunos lugares se ponen personas, investigadores en los pasillos para un poco analizar la conducta que siguen los consumidores a coger tal o cual producto. En otras ocasiones se pone una cámara filmadora. Algunas ocurren en situación natural o en otras artificial. Por ejemplo, si yo estoy en el negocio del atún y quiero saber qué marca escogerían mis clientes si yo no estuviera o cuál sería la segunda en preferencia, entonces quizás sacaría por un tiempo mis latas por una tarde, unas horas, mis latas de mi marca y pondría y vería ahí qué hace el consumidor al no escoger mi marca, al no ver mi marca en la percha. Esa es una situación artificial, es decir, una situación creada. La observación estructurada o no estructurada. La observación estructurada es cuando yo voy con un pliego o con una lista para analizar cada punto del proceso de compra, o simplemente me paro y veo lo que me parezca que me llama más la atención. Y la observación oculta o no oculta. La observación oculta es cuando el consumidor no se da cuenta que está siendo observado, y la no oculta es cuando realmente se le dice que está siendo observado para una investigación. El cliente fantasma. ¿Qué pasa con el cliente fantasma? El cliente fantasma es un investigador que se hace pasar como cliente para evaluar la cadena de servicio o los momentos de verdad. ¿Qué son los momentos de verdad? Los momentos de verdad son aquellos en los cuales el consumidor está en contacto con el cliente, con la empresa, ya sea con el guardia, ya sea con la secretaria, ya sea con el producto o en la percha, etcétera, etcétera. Esos son los momentos de verdad. Entonces, el cliente fantasma es una técnica que ubica a una persona conocedora de la investigación con un plan de juego previamente fijado para saber qué analizar. Lo coloca, como un cliente y ese investigador, haciéndose pasar por cliente, analiza toda la cadena de servicio, ¿no? Estas son las técnicas de investigación cualitativa que hemos revisado. Acuérdense que la investigación cualitativa tenía que ver, sobre todo, con las percepciones, las motivaciones, una información muy profunda de por qué el consumidor hace las cosas. Habíamos revisado la entrevista a profundidad, el focus group, las técnicas proyectivas, las técnicas creativas, la observación y el cliente fantasma, mystery shopper. Y seguíamos con este cuadro. Recuerden que habíamos hablado de la investigación exploratoria, concluyente y este proceso de toma de decisiones aquí a la derecha en estos cuadros azules. Para eso nos ayudaban estos tipos de investigación. La investigación cualitativa básicamente se utiliza en la investigación exploratoria porque nos ayuda a definir un poco el problema y a ver ciertos cursos alternativos de decisión. Para definir qué curso de acción tomar, se necesita la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa, como su nombre lo sugiere, permite
y tiene que ver con cuantificar los resultados. Tiene que ver con la validez estadística, tiene que ver con la extrapolación de los resultados. Es decir, sacar una muestra de la población, investigarla y suponer que lo que esa muestra respondió también va a ser el resto del universo. Si yo escojo una muestra de los votantes, ya que estamos casi en época de elecciones, si yo saco una muestra de los votantes, entrevisto a 400 y de esos 400 el 90% me dicen que van a votar por la lista A, entonces puedo suponer, extrapolar, que el 90% del mercado en general, cuando llegue el momento de las elecciones, va a votar por el mercado, por la lista A. Esa es la base de la investigación cuantitativa. El tema de sacar una muestra, analizarla y extrapolar o hacer valer esos resultados para toda la población en el universo. Alguien preguntará, ¿y por qué no entrevistamos a toda la población del universo? ¿Por qué razón? Porque cuesta en términos de tiempo, cuesta en términos monetarios y generalmente los mismos resultados se obtienen a través del muestreo bien hecho. El formato de recolección es altamente estructurado. ¿Qué significa con altamente estructurado? Significa que no tiene tanta flexibilidad como el anterior de la investigación cualitativa. Acuérdense que en la guía del Focus Group que revisamos en la parte de investigación cualitativa, ¿qué decía? Decía que por qué compra tal cosa, qué opina, etc. En una investigación cuantitativa trata de estructurarse de la mejor manera, porque como se hacen tantas investigaciones, estructurarse de la mejor manera para que el consumidor responda sí, no, tal vez, escoja X, Y, Z, tal opción, y al tener que tabular estos resultados, no nos demoremos mucho tiempo y sea fácilmente tabulable y cuantificable. Lo contrario a la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa no trabajábamos con tantas personas. En la investigación cualitativa, acuérdense que era una entrevista a una persona, un focus group entre 8 y 12. Los resultados no podían ser estadísticamente confiables, es decir, no podían extrapolarse al resto de la población, pero en la cuantitativa sí, porque tiene que obedecer a ciertos parámetros estadísticos y se entrevista a mucha mayor cantidad de gente. Un focus group, recuerden, estaba dispuesto para 8 o 12 personas. Sin embargo, una encuesta se puede hacer hasta 400, 500 o 1000 personas, por ejemplo. ¿Qué significa? Que para hacer una encuesta, mi instrumento de recolección, la encuesta, debe ser lo más estructurado posible, lo más limitado o delimitado posible para que al tabularla no tenga problemas. En una encuesta, por ejemplo, es muy difícil de encontrar preguntas como ¿qué opina? Porque tabular 400 que opina, si bien es cierto se puede hacer, causa un poco problemas. Pero sí se puede encontrar preguntas de sí, no o elección múltiple. La investigación cuantitativa entonces se aplica a un número de personas considerable y por eso la información que se obtiene es menos profunda que en un focus group o una entrevista a profundidad o en general en las técnicas de investigación cualitativa. ¿Por qué? Acuérdese usted cuando ha sido encuestado. Responde A, B, C, D, etcétera, y luego terminó. ¿Cuánto se demoró? 15 minutos. Porque la relación con el entrevistado es más corta, la información es menos profunda, que es lo contrario a la cualitativa. La cualitativa, la relación en la investigación es más larga, ¿sí? Con el consumidor está 1 hora y media, 2 horas, y la información es más grande también o más profunda la que se obtiene. Pero por eso que conversábamos que tienen que manejarse las dos complementariamente. Por eso cuando hablábamos no sé si ustedes se acuerdan en las diapositivas pasadas, cuando hablábamos de los obstáculos de investigación, dijimos que no se hacía de manera integral. ¿A qué me refería? A que se haga la cualitativa, pero también la cuantitativa. Cada una de ellas tiene sus desventajas y sus ventajas, pero al usarlas en conjunto se complementan. La encuesta, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva, tiene que ver con el diseño de cuestionarios. Algunos consejos para el diseño de cuestionarios. Primero, utilice palabras claras y sencillas. Evite preguntas que sugieran respuestas. Luego vamos a ver ejemplos sobre esto. Evitar pedir grandes esfuerzos de recordación.
evitar preguntas de doble respuesta. Cada pregunta debe plantear un solo tema. Hay que tener cuidado al tratar temas delicados. Evite la utilización de términos de varias dimensiones. Utilice una pregunta introductoria simple e interesante. Distribuya las preguntas en orden lógico, de mayor a menor. Las preguntas deben ser breves y directas y evite los cuestionarios extensos. Vamos a ver algunos ejemplos en esta diapositiva. Por ejemplo, esta pregunta dice, ¿considera usted que el ácido acetalicílico soluciona sus problemas estomacales? ¿Qué es eso? La pregunta está rompiendo con una recomendación hecha anteriormente de utilizar términos sencillos. La otra pregunta dice, en los últimos 5 años, ¿cuántas veces usted ha asistido a misa los domingos? ¿Quién puede recordarlo? Usted está exigiéndole al consumidor grandes esfuerzos de recordación. ¿Qué va a pasar al responder a esta pregunta? Lo que va a pasar es que el consumidor va a responder cualquier cosa. ¿Tiene usted la buena costumbre de usar este producto? Esa es una pregunta de sesgo. Usted está sesgando ahí. Le dice, ¿tiene la buena costumbre de usar este producto? ¿Quién va a responder que no tiene esa buena costumbre, por ejemplo? Dice, ¿considera usted que el monopolio del transporte? Cuidado con la palabra monopolio. La palabra monopolio ahí también está sesgando porque el monopolio está de alguna manera, tiene una connotación negativa. Entonces la mayoría de la gente tendería a responder, los monopolios son malos, los monopolios, entonces deben ser eliminados o algo así. ¿Asiste usted frecuentemente a misa? Esa es otra pregunta un poco complicada. ¿Por qué? Porque la gente entiende frecuentemente de varias maneras, tiene varias dimensiones como veíamos en la parte anterior. ¿Qué sucede? Dice, yo sí voy frecuentemente a misa, voy todos los domingos. Otro podría decir, sí, yo asisto frecuentemente a misa, voy una vez cada mes. El primer domingo de cada mes estoy sin falta ahí, frecuentemente. Entonces, póngale usted ahí cuántas veces acude a misa cada mes o cuántas veces acude a misa cada semana, pero no el término frecuentemente porque se presta a interpretaciones. La siguiente pregunta, con el objeto de disminuir el número de accidentes de tránsito y para que la gente no sufra la pérdida de sus seres queridos, ¿usted está de acuerdo con esta ley? ¿Quién va a decir que no? Todo el mundo diría que sí. Es otra introducción que sesga la pregunta. ¿Está usted satisfecho con la calidad de servicio? Otro término de varias dimensiones. ¿Qué es calidad de servicio? La calidad de servicio puede ser el precio, puede ser la atención de los meseros en el caso de la pizza, la rapidez con que llegue la pizza. El término calidad, como el término frecuentemente, tienen múltiples dimensiones y la gente lo puede entender de diferentes maneras. Y la última pregunta, ¿no está satisfecho con la calidad de servicio? Ese no ya está sesgando. Lo puede la gente leer como un imperativo, no está satisfecho y tender a contestar no de alguna manera. Estos dos anteriores fueron ejemplos de lo que tiene que ver con las preguntas. Estos son tipos de preguntas, con los problemas al redactar preguntas. Estos son tipos de preguntas. Existen las preguntas dicotómicas que tienen que ver con el sí o no. Eso es dicotómica, una o dos opciones. Generalmente a veces se pone un no sabe o no contesta para quien no está convencido de una u otra alternativa, de sí ni no, pueda optar por esa tercera alternativa. Preguntas abiertas, ¿qué opina sobre? Que son difíciles de encontrar en una encuesta. Las preguntas de selección múltiple, ¿cómo se enteró de nuestro servicio? Y la gente va un poco escogiendo, ¿no? Esas son las típicas preguntas de una encuesta, sobre todo la dicotómica de las preguntas de selección múltiple. Vamos a trabajar un poco con lo que hemos aprendido respecto al diseño de cuestionarios, ¿no? Cómo vamos a ir haciendo las preguntas de un cuestionario. Miren esta pregunta de acá. No deben realizarse cambios en las actuales leyes para el control del tráfico en nuestra ciudad. ¿Cuál es el problema ahí? Comienzan con un no deben y eso va a ir sesgando de alguna manera la respuesta. Vamos al otro. ¿Podríamos cambiarla así? Cambiémosla a lo siguiente. Deben hacerse cambios en las actuales leyes para el control del tráfico caótico en la ciudad. ¿Qué significa ahí? Yo estoy haciendo un juicio de valor ahí. Yo estoy poniendo el tráfico caótico en la ciudad.
ya estoy definiendo que es caótico. Entonces simplemente la gente va a tender a responder, sí, es caótico, sí deben hacerse cambios. Vamos a tratar de variar y mejorar esta pregunta. Pongamos, deben existir leyes de mayor calidad para controlar el tráfico en la ciudad. ¿Qué es mayor calidad? Un término de varias dimensiones. Entonces podríamos ir poco ajustándola mejor. Y dicen, debe existir leyes estrictas y de aplicación para todos, hasta para los que tienen palanca, para el control del tráfico en la ciudad. Miren que ahí, y respeto una de las sugerencias que hicimos en las diapositivas pasadas. ¿Cuál es esa sugerencia? Que no preguntar dos cosas en la misma pregunta. Habrá gente que quiere leyes más estrictas, sí, pero no de aplicación para todos, o gente que quiera de aplicación para todos, hasta para los que tienen palanca, pero las leyes están bien, ¿sí? Entonces vamos a ir mejorando y le cambiémosla. Deben existir leyes más estrictas para el control del tráfico en la ciudad. Sí, pero el tráfico también puede ser entendido de otra manera, ¿no? El tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mejorarla. Dice, en lo relacionado al tránsito vehicular en la ciudad, ¿usted considera que las leyes deben ser más estrictas, menos estrictas? ¿Considera que las actuales leyes son adecuadas? Entonces eso es un poco el tema de orden ahí. Estamos bien hasta ahí, estamos poniendo tres alternativas. Uno considera que las leyes están bien, otras que deben estar más estrictas u otras menos estrictas. Un poco nos causa problemas el tema del orden aquí, el tema de la presentación, que es bastante importante en un cuestionario. Entonces vamos un poco a cambiar eso en la siguiente diapositiva. Las leyes para el control del tránsito vehicular en la ciudad deben ser más estrictas, menos estrictas. Las leyes actuales están bien, otro, si es que tienen otra alternativa o quisieran poner alguna otra cosa. Eso es más o menos como en la práctica nosotros tendemos o tenemos sobre todo que ir construyendo una pregunta bien hecha, una pregunta que responda a los criterios de la investigación de mercado y que no sesgue las respuestas. Vamos aquí a hacer un cuadro resumen ya que estamos terminando este taller, ¿no? La diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. Respecto al propósito, la cualitativa busca lograr una comprensión y generar hipótesis. La cuantitativa confirma esas suposiciones y cuantifica los datos obtenidos. La muestra es reducida en la investigación cualitativa. En la cuantitativa es un mayor número de personas. La recolección de datos es poco estructurada, flexible en la cualitativa. Acuérdense de las preguntas que hacíamos, ¿no? ¿Por qué? Etcétera. Pero en una investigación cuantitativa, como tengo que llegar a una gran cantidad de gente, no puedo tener muchas preguntas abiertas, entonces tengo que limitar el rango de respuestas. Generalmente hacer preguntas dicotómicas como la que vimos o preguntas de selección múltiple. Las herramientas, el grupo focal, la entrevista a profundidad, la observación directa, las técnicas proyectivas en una investigación cualitativa y la encuesta sobre todo en una cuantitativa. Respecto al proceso de decisión, ese gráfico, esos bloques azules que vemos siempre al lado de los tipos de investigación, se usa en los primeros momentos de los procesos de decisión, cuando tengo que reconocer el problema, delimitarlo e identificar cursos alternativos de acción. La cuantitativa se utiliza para evaluar cursos de acción y solucionar el mejor. Y sobre el tipo de investigación, la cualitativa generalmente se hace en la investigación exploratoria. Generalmente las herramientas de la investigación cualitativa generalmente, repito, se utilizan en la investigación exploratoria y la investigación cuantitativa generalmente se realiza en el ámbito de la investigación concluyente. Vamos a hablar, para terminar, de dos últimas tendencias en la investigación. La primera es la investigación etnográfica. La otra es el neuroresearch. ¿Qué significa la investigación etnográfica o la etnografía? La etnografía nace con los antropólogos que buscaban como foco de acción o de estudio de los nativos. Había gente que iba a las tribus y permanecía con ellos observando su modo de ser para
analizar y contextualizarlos, ¿sí? Para analizar y averiguar y descubrir por qué hacían lo que hacían. Los antropólogos se insertaban en la vida del nativo y descubrían sus costumbres. Luego esto se va transformando y aparecen también los sociólogos, cuyo foco de acción son los ciudadanos en las grandes urbes modernas. Y luego los psicólogos, con las técnicas de investigación cualitativa que ustedes recordarán que acabamos de ver, que comienzan a tener como foco de atención a los consumidores. ¿Qué quiero decir con eso? Que los consumidores son analizados, pero se los analiza fuera del contexto de consumo. Es decir, acuérdense de las investigaciones por focus group y de las investigaciones por técnicas proyectivas, las investigaciones por entrevista a profundidad. A los consumidores se los lleva a una habitación, a un cuarto de un hotel o a una cámara especializada donde se hace la investigación o se logra la interacción en el caso del focus group. Pero la etnografía, ¿qué dice? La etnografía que se está aplicando hace algunos años en países desarrollados, en los subdesarrollados recién. La etnografía se está aplicando básicamente ¿para qué? Para ubicar al consumidor o analizarlo en el contexto de consumo. Ya no sacarlo y llevarlo a un local, a un lugar para que hable sobre la marca, sino nosotros ir allá y en el punto de venta, en su casa a la final si nos permite la entrada, etcétera, revisar cómo usa el producto, qué está comprando, cómo lo compra y acompañarlo en esa compra. Una investigación etnográfica significa entonces no sacar al consumidor de su contexto de compra, sino nosotros ir donde él compra e investigarlo, observarlo e investigarlo, que es un concepto casi antropológico, ¿no? De las primeras etapas cuando el antropólogo iba y visitaba a la tribu para identificar y contextualizar sus costumbres. Ese es el caso de una de las técnicas de la etnografía. Repito, que significa ir nosotros y ubicarnos en el contexto de compra del consumidor para observarlo, para verlo, ir a analizar su proceso de compra. La siguiente es el neuroresearch. El neuroresearch tiene que ver con la investigación, la aplicación de las neurociencias en el comportamiento del consumidor. Estos son algunas imágenes de lo que nos da la resonancia magnética funcional. ¿Qué significa? Son dos técnicas aplicadas por el neuroresearch, la resonancia magnética funcional y el SST. ¿Qué significan? Significa técnicas que describen cómo funciona el cerebro. La una mide la cantidad de sangre oxigenada que está en el cerebro y esa cantidad aumenta cada vez que esas zonas se utilizan en alguna función. Por ejemplo, mañana yo podré, o hoy mejor dicho, yo puedo saber con la resonancia magnética funcional si al observar una publicidad la zona que se activa en el cerebro es una zona de agrado o desagrado, por ejemplo, o qué zona se activa en el cerebro cuando yo consumo un producto a la final. Es un gran avance en la manera, con el objetivo que tenemos todos de investigar el comportamiento del consumidor. Repito, la resonancia magnética funcional me da a mí una radiografía o un esquema de lo que la gente, lo que pasa en el cerebro de la gente, qué zonas se activan y qué zonas no se activan cuando consume un producto, cuando ve una publicidad. El SST, por ejemplo, es lo mismo más o menos, pero mide la electricidad o los impulsos eléctricos que tiene el cerebro cuando se activan